Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí un día más. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en un tema que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta y las redes sociales ardiendo. Hoy vamos a desmenuzar un escándalo que ha sacudido los cimientos de lo que parecía una historia de amor de cuento de hadas, la boda en crisis de Halil Ibrahim y Esla. Sí, lo han oído bien. Ese par que todos admirábamos, esa pareja que parecía destinada a ser eterna, ahora se encuentra en medio de un torbellino de rumores, especulaciones y, lo que es peor, pruebas de una posible crisis matrimonial mayúscula. Así que si les gusta el drama, los chismes jugosos y quieren saber qué está pasando realmente detrás de las sonrisas perfectas, quédense hasta el final. Y antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante lío, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño para ustedes. No querrán perderse esto. La historia de Halil Ibrahim y Esla ha sido, hasta hace muy poco, una de las más seguidas y admiradas en el mundo del espectáculo. Sus comienzos, llenos de pasión, romance y promesas de un futuro juntos, capturaron la atención de miles de seguidores. Recordamos sus publicaciones en redes sociales, esas fotos perfectas en escenarios idílicos, esas declaraciones de amor que nos hacían suspirar. Parecía que su amor era a prueba de balas, inmune a las presiones de la fama y a los altibajos de la vida. Y para ser honestos, muchos de nosotros nos alegramos por ellos, viendo en su relación un modelo a seguir, una especie de faro de estabilidad y felicidad en un mundo a menudo caótico. La boda, celebrada con gran pompa y ante la mirada de miles de admiradores, parecía la culminación de un sueño compartido, el sello de un compromiso inquebrantable. Los vídeos y las fotografías de ese día, rebosantes de alegría y emoción, se convirtieron en imágenes icónicas, símbolos de un amor que todos deseábamos que perdurara. Pero como suele suceder en la vida, las apariencias a veces engañan, y lo que parecía un castillo de naipes sólido, de repente comienza a tambalearse, revelando grietas insospechadas. Todo comenzó con unos pequeños indicios, unas sutiles señales que solo los observadores más atentos pudieron captar. De repente las publicaciones conjuntas disminuyeron, esas pequeñas pinceladas de su vida diaria compartida que antes nos nutría de ternura. Las sonrisas en las fotos parecían un poco forzadas, como si una sombra se cerniera sobre la felicidad que antes irradiaban. Los comentarios de afecto, antes tan abundantes y apasionados, se volvieron más escasos, reemplazados por interacciones más genéricas y distantes. Luego, como si alguien hubiera encendido la chispa, los rumores empezaron a extenderse como la pólvora, alimentándose de cada pequeño detalle, de cada silencio prolongado. Se hablaba de distanciamiento, de desacuerdos profundos que erosionaban la base de su relación, e incluso, en algunos círculos más escandalosos, de infidelidades que amenazaban con hacer añicos la imagen de lealtad que proyectaban. Al principio muchos de nosotros lo descartamos como simples habladurías, el pan de cada día en el mundo de las celebridades, donde la vida privada se convierte en un espectáculo público y la envidia a menudo se disfraza de preocupación. Pero con el tiempo los rumores se volvieron más persistentes, adquiriendo un peso y una credibilidad crecientes. Y lo más alarmante para aquellos que seguíamos su historia con genuina admiración, empezaron a surgir pruebas concretas, evidencias que iban más allá de la mera especulación. El punto de inflexión, el verdadero escándalo que sacudió la tranquilidad de su relación hasta sus cimientos, llegó con la filtración de ciertos mensajes y conversaciones privadas. La noticia se esparció como un incendio forestal, ocupando los titulares de todos los medios de comunicación y desatando un frenesí en las redes sociales. No voy a entrar en detalles escabrosos o explícitos, porque nuestro canal se caracteriza por un tono respetuoso y un enfoque en el análisis, no en el morbo innecesario. Sin embargo, sí les puedo decir con total certeza que estas filtraciones pintaban un cuadro bastante desolador, una imagen cruda y dolorosa de lo que estaba sucediendo tras bambalinas. Las conversaciones revelaban discusiones acaloradas, llenas de reproches y resentimientos acumulados, y lo que es más delicado y doloroso, la posibilidad muy real y alarmante de que Halil Ibrahim hubiera mantenido una relación extramarital, una traición que rompía de forma abrupta y violenta la promesa de fidelidad. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores, sobre la opinión pública en general, y sobre aquellos que habían invertido emocionalmente en su historia de amor. La imagen de la pareja perfecta, construida durante años de dedicación y aparente unidad,
se hizo añicos en un instante, dejando a su paso escombros de decepción y confusión. Y aquí es donde entra la parte más complicada y a menudo más reveladora, la reacción de los implicados y la forma en que se ha manejado la situación. Ante el aluvión de pruebas contundentes y el clamor popular que exigía respuestas, el silencio inicial de Halil Ibrahim y Esla solo sirvió para alimentar las especulaciones y avivar el fuego de los rumores. Cada día que pasaba sin una declaración oficial o una aclaración convincente era una oportunidad perdida para controlar la narrativa y proteger su imagen. Luego, de forma gradual y un tanto tortuosa, vinieron las negaciones vagas, las justificaciones ambiguas, y una estrategia de comunicación que, francamente, no ha ayudado en absoluto a aclarar las cosas. En lugar de una explicación sincera, transparente y empática, hemos sido testigos de una serie de movimientos defensivos, de desviar la atención, de minimizar la gravedad de la situación. Estos movimientos, para muchos lejos de disipar las dudas, solo han servido para confirmar las sospechas, para pintar un panorama de evasión y falta de responsabilidad. Es completamente natural y comprensible que ante una crisis de esta magnitud, la pareja busque proteger su privacidad, intentar minimizar el daño y cuidar de sus emociones en un momento tan vulnerable. Sin embargo, cuando la información sale a la luz de forma tan contundente, cuando las pruebas son tan abrumadoras, el silencio prolongado o las respuestas evasivas pueden ser fácilmente percibidos, y con razón, como una falta de respeto hacia sus seguidores, quienes han estado con ellos en las buenas y en las malas, y sobre todo como una falta de respeto hacia la verdad misma. Hemos visto cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla digital, un espacio donde las opiniones se enfrentan con fervor y donde las lealtades se ponen a prueba. Por un lado, están aquellos que defienden a capa y espada a la pareja, aferrándose a la imagen que tenían de ellos, culpando a los medios de comunicación por la difusión de rumores, o atribuyendo todo a la envidia de personas malintencionadas. Argumentan que el escrutinio público es excesivo y que la pareja tiene derecho a su vida privada. Por otro lado, están quienes, basándose en las pruebas filtradas, en los mensajes explícitos y en el comportamiento evasivo, exigen explicaciones claras y contundentes, y se muestran profundamente decepcionados y heridos por la aparente traición. Es un debate apasionado, lleno de matices y emociones encontradas, y creo que es importante recordar, en medio de todo este torbellino, que si bien admiramos a las figuras públicas, si nos inspiramos en sus historias y en sus logros, también tenemos derecho, como individuos y como consumidores de información, a formarnos una opinión basada en los hechos y en la información que recibimos, sin necesidad de caer en juicios sumarios o ataques personales. Una de las preguntas que más nos hacen, y que sin duda resuena en la mente de muchos de ustedes, es ¿qué hay de Esla? ¿Cómo está ella ante todo este vendaval de acusaciones y revelaciones? Aunque lógicamente no tenemos acceso directo a su estado emocional más íntimo, a sus pensamientos más profundos, las pocas apariciones públicas que ha realizado, sus gestos, su lenguaje corporal, y las indirectas sutiles pero significativas que a veces comparte en sus propias redes sociales, sugieren fuertemente que está atravesando un momento increíblemente difícil, un periodo de profundo dolor y confusión. Es natural, es humano que una persona se sienta herida, traicionada, devastada y completamente desorientada en una situación así, donde la confianza se ha roto y el futuro se presenta incierto. La fortaleza que pueda mostrar públicamente, esa fachada de entereza que a menudo se proyecta en momentos de crisis, no siempre refleja la batalla interna que está librando, las lágrimas que quizás derrama en privado, la ansiedad que la consume. Esperemos de todo corazón, que sea cual sea la decisión que tome, ya sea luchar por la relación, intentar reconstruir la confianza, o tomar la difícil decisión de seguir caminos separados, encuentre la paz interior, el apoyo incondicional de sus seres queridos y la fortaleza necesaria para sanar y seguir adelante. Su bienestar emocional es sin duda una prioridad. Y ahora analicemos la posible influencia de estas filtraciones y, sobre todo, intentemos desentrañar el misterio, ¿quién podría estar detrás de ellas? ¿Fue un error de cálculo por parte de alguien cercano a la pareja, un colaborador, un amigo que de forma imprudente permitió que esta información saliera a la luz? ¿O fue un acto deliberado, premeditado, con la intención de dañar la imagen de la pareja, de vengarse, o de obtener algún tipo de beneficio? Son preguntas complejas, intrincadas. Que probablemente nunca obtendremos una respuesta clara y definitiva. Sin embargo, estas interrogantes nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones en la era digital,
una era donde una conversación privada, un mensaje efímero, puede convertirse en un espectáculo público, en un arma de destrucción masiva, en cuestión de minutos. La tecnología, que tanto nos ha unido, que nos ha brindado herramientas increíbles para la comunicación y la conexión, también puede ser utilizada como una herramienta poderosa para la difusión de información sensible, para el daño, para la humillación, y para la destrucción de reputaciones que han sido construidas con tanto esfuerzo. Es un recordatorio sombrío de la responsabilidad que conlleva la comunicación digital. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Halil Ibrahim y Esla como pareja? Es una pregunta difícil de responder con certeza, una incógnita que solo el tiempo podrá despejar. Las crisis matrimoniales son, por naturaleza, experiencias extremadamente complejas, intrincadas, llenas de matices emocionales y psicológicos. Solo ellos, en la intimidad de su relación, conocen la magnitud real de sus problemas, la profundidad de las heridas, y si existe, de verdad, la posibilidad de superar esta adversidad, de sanar las fracturas y de reconstruir una base sólida para su futuro. Algunas parejas, ante situaciones similares, ante crisis devastadoras, logran reencontrarse, redescubrirse y salir fortalecidas de la experiencia, con una comprensión más profunda de sí mismas y de su vínculo. Otras, por desgracia, toman caminos separados, reconociendo que las diferencias son irreconciliables o que las heridas son demasiado profundas para sanar. Lo que sí es seguro, y esto es una consecuencia casi inevitable de la exposición pública, es que independientemente de lo que decidan hacer, independientemente de su futuro individual o conjunto, su relación ya no será vista de la misma manera por sus seguidores, por el público en general. La imagen idílica, ese ideal de perfección que admirábamos, se ha erosionado irremediablemente. Ahora tendrán que emprender la ardua tarea de reconstruir la confianza, tanto entre ellos como, en cierta medida, con el público que los ha acompañado y apoyado a lo largo de los años. Este escándalo, en última instancia, nos deja muchas lecciones valiosas, tanto sobre las relaciones humanas como sobre la vida en la era de la información instantánea. Nos recuerda, de una manera muy gráfica y a menudo dolorosa, que las personas, incluso aquellas que admiramos en la pantalla, en las revistas o en las redes sociales, son seres humanos, falibles con sus propias imperfecciones, sus propios errores, sus propias luchas internas y sus propias sombras. Nadie es perfecto y la imagen pública a menudo es una construcción cuidadosamente elaborada. Nos enseña de forma contundente la importancia fundamental de la honestidad, la transparencia radical, y una comunicación abierta y sincera en cualquier tipo de relación, ya sea de pareja, familiar o de amistad. La verdad, aunque a veces duela, es siempre el mejor camino. Y sobre todo nos advierte de forma categórica sobre la fragilidad inherente de la reputación en la era digital, sobre el poder destructivo de las filtraciones de información privada, y sobre la necesidad de ser conscientes de las huellas digitales que dejamos y de la información que compartimos, ya que nunca se sabe quién puede tener acceso a ella y con qué propósito. En resumen, lo que comenzó como una historia de amor inspiradora, un ejemplo de conexión y felicidad duradera para Halil Ibrahim y Esla, se ha visto trágicamente empañada por un escándalo de proporciones mayores, que ha puesto en jaque la estabilidad de su matrimonio. Las filtraciones de conversaciones privadas han arrojado luz sobre posibles infidelidades, conflictos profundos y una comunicación deficiente, cuestionando de manera seria la solidez y la autenticidad de su unión. La forma en que han manejado la situación, marcada por un silencio inicial desconcertante y respuestas evasivas que más bien han aumentado las dudas, ha generado una profunda división entre sus seguidores, muchos de los cuales se sienten decepcionados y traicionados. El futuro de su relación es en este momento incierto y está envuelto en un manto de especulación. Sin embargo, lo que es innegable es que esta crisis ha marcado un antes y un después en la percepción pública de su amor, rompiendo el encanto idílico que los rodeaba. Este episodio nos sirve como un recordatorio poderoso de la complejidad inherente de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el implacable escrutinio público, y de la importancia vital, la necesidad imperiosa, de la honestidad, la transparencia y una comunicación abierta y constante para superar las adversidades y mantener viva la confianza. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un tema intenso, cargado de emociones. Espero informativo y esclarecedor para todos ustedes. Nos encantaría saber qué piensan sobre este escándalo. ¿Creen que Halil Ibrahim y Esla podrán superar esta crisis y reconstruir su relación? ¿Qué opinan de la filtración de información privada y de la forma en que las celebridades manejan estas situaciones?
Dejen sus comentarios aquí abajo, queremos leer sus opiniones, sus análisis y debatir juntos sobre este fascinante, aunque doloroso, tema. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y aportó valor, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que todos estemos al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos en nuestro canal, suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.